Hola, les saluda Orlando Mendieta para presentarles Financiero News. A partir de este momento y durante 30 minutos usted recibirá un compendio informativo que lo va a actualizar con lo más importante en materia de economía, finanzas y negocios para estar bien informado y tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En el análisis económico conoceremos el impacto y las oportunidades que puede generar para la economía panameña los aranceles de Trump. En el reportaje especial, directoras de empresas ofrecen alternativas para enfrentar el escenario actual de la economía de Panamá. En Compliance, conozca 3 errores comunes que debilitan su programa de cumplimiento para prevenir delitos. En Desde el Mercado, contracción económica o recesión. ¿Qué es lo que viene para el mundo? Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos y vamos de inmediato con David Sayed, director de consultoría de PwC, que nos va a presentar un análisis sobre los mitos y las realidades que nos espera tras los aranceles de Donald Trump. Adelante, David, y bienvenido a Financiero News. Muchas gracias, Orlando. Bueno, esta semana fue muy interesante ya que se dio el famoso Día de la Liberación y Panamá fue entre los países afectados con un arancel de 10%, pero que aunque esto significa 58 millones, si lo comparamos con otros países de Centroamérica, realmente el impacto es mucho menor comparado, por ejemplo, con Costa Rica, donde el impacto en términos de dólares va a ser de cerca de 1.200 millones de dólares si lo hacemos en línea recta y un análisis simple. Obviamente hay otras dinámicas que entran, como por ejemplo, si los aranceles que suben al sudeste asiático y a India van a ser menos competitivos algunos productos de mar, y esto va a permitir que productos de Panamá, de Ecuador y otros países de Centroamérica puedan entrar a Estados Unidos y que estos productos del sudeste asiático tengan algunas dificultades. Obviamente, Panamá es un país que tiene un enorme superávit, o más bien Estados Unidos tiene un enorme superávit con Panamá. Panamá exporta apenas 580 millones de dólares a Estados Unidos y Estados Unidos exporta a Panamá 10.700 millones de dólares. En el mundo, Panamá tiene el cuarto superávit más grande, o sea, Estados Unidos con Panamá tiene el cuarto superávit más grande del mundo con Panamá, un superávit comercial, pero de manera proporcional, Panamá tiene el superávit, Estados Unidos tiene el superávit más grande del mundo con Panamá, cercano al 90% del comercio total. Incluso es mucho más alto que los demás y más alto que la gran mayoría de los países donde hay déficit o donde hay superávit ligero, tanto en términos nominales como en términos porcentuales. Ahora, hay que ver no solamente estas oportunidades que hemos estado hablando, sino también el impacto en la inflación norteamericana y la de la región. En la región pudiera ser que haya un impacto positivo en la inflación porque van a venir bienes que no pueden entrar a Estados Unidos, por ejemplo, procedentes de China y de Asia, que van a tener que venir a la región o a otros países para tratar de colocar estos productos en el mercado y no les va a quedar más que reducir el precio. Entonces, el tema de la inflación en Panamá y en otros países de la región es un tema interesante porque puede haber presión hacia la baja de algunos de estos productos. Por el otro lado, tenemos el impacto sobre Panamá y la región de todo el tema de la posible recesión de los Estados Unidos. Se está hablando, y algunos bancos de inversión están mencionando, de que hay mayores probabilidades de recesión. Algunos están diciendo incluso más del 50% de probabilidades de recesión. Y lo que va a ocurrir es que si esto se da, entonces tenemos un tema de que puede afectar el crecimiento económico tanto en Panamá como la región, y como Panamá vende no solamente a Estados Unidos, sino también a los países de la región, también servicios, entonces la economía local se puede ver afectada. Obviamente el sector marítimo es uno de los que más afectados va a ser por el tema de que si se reduce el comercio, esto va a hacer que los servicios se reduzcan. Entonces eso por esta semana, Orlando, muchas gracias y vamos contigo. Gracias, David. Avanzamos con nuestro programa y cómo enfrentar los retos de la economía en el momento actual. Sobre esto, 3 destacadas empresarias nos hablan en el reportaje especial preparado por el periodista Nicomedes Frías.
Ante la disminución de un crecimiento en la economía y amenazas de perder el grado de inversión, 3 altas ejecutivas dan sus opiniones y alternativas sobre cómo las empresas y gobiernos deben manejarse ante la actual situación. Contexto retador, porque no es un tema de Panamá, es un tema mundial, es un tema global. Estamos en un proceso de gran disrupción. Llámese una disrupción tecnológica que está cambiando la dinámica de los trabajos y no nos podemos desasociar de eso. Y unos retos económicos particulares de cada geografía, como tú lo mencionabas en el caso nuestro en Panamá, digamos, con una economía que no ha venido creciendo al ritmo que estábamos acostumbrados. No obstante, yo creo que esta es una gran oportunidad y la banca siempre ha sido un actor muy relevante en el desarrollo económico de Panamá. Para Jacqueline Byrne, para mejorar la economía, los empresarios deben enfocarse en la empleomanía. Eso sí, de la mano con el gobierno. Porque todos los empresarios tenemos que estar muy involucrados en la generación de empleo. Eso es parte de nuestro trabajo. Mantener a un país en paz es tener un país empleado. Todas las personas de a pie lo que quieren es poder tener un empleo digno. Nosotros como empresarios tenemos que apoyar al gobierno y el gobierno tiene que ser facilitador de la empresa privada, porque al final casi toda la empleomanía que se genera en Panamá es del sector privado. Así que esto es un trabajo en conjunto, pero necesitamos que el gobierno nos facilite y nos apoye. Otras opinan que aún en Panamá existen oportunidades hasta en las esquinas. Lo importante son encontrarlas. En la búsqueda diaria de oportunidades, leer, ver cómo son las tendencias que están ocurriendo en el mercado, ver todos los temas de tecnología que uno los tiene que aprovechar. Esos te van a ir ayudando a impulsar día a día. Hay que trabajar más, pero es una ruta donde no es solamente ahora que son tiempos difíciles, sino que todos los días son tiempos que uno tiene que trabajar y buscar las oportunidades. Ahora tenemos con ustedes la cifra de la semana. La cifra de la semana es 10%, el total del monto del arancel impuesto a Panamá por el gobierno de los Estados Unidos, tras el anuncio hecho por el presidente Donald Trump. Actualmente Panamá exporta hacia Estados Unidos unos 580 millones de dólares en diferentes rubros. Esto significa que habrá un incremento de 58 millones de dólares para los productos panameños. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. Estamos de vuelta y tenemos con nosotros desde México a Fidel Gómez en nuestro segmento de Compliance. Fidel, bienvenido a Financiero News. Muchas gracias, Orlando. Hoy quiero hablarte de algo que muchas veces se nos escapa, pero que puede marcar la diferencia entre un programa de cumplimiento que funciona y uno que solamente está en el papel. Vamos a ver el de hoy 3 errores muy comunes que debilitan cualquier programa de cumplimiento y si los reconoces a tiempo podemos hacer grandes mejoras. Error número 1, trivializar los riesgos. Pensar, eso aquí no pasa o eso solo le pasa a grandes empresas es una trampa. Los riesgos no avisan. Están en una operación sospechosa, o en un proveedor no evaluado, o una persona que no sabe qué hacer ante un problema ético. Minimizar el riesgo es abrir la puerta al error. Error número 2, subestimar la formación. Si la capacitación solo es para cumplir con el calendario, estamos perdiendo el tiempo. Compliance se tiene que explicar con ejemplos, se tiene que conversar y sobre todo tiene que hacer sentido para quien lo está escuchando. La formación no solo es información, es transformación. Y error número 3, dejar la ética solo al código. El código de conducta es importante, pero no basta solo con tenerlo. Si nadie lo lee, si no se discute en los equipos y no está presente en las decisiones del día al día, entonces es letra muerta. La ética se tiene que estar viviendo y tiene que respirarse en la cultura de la empresa. Mi consejo, revisa tu programa de cumplimiento con esos 3 puntos en mente, porque reconocer estos errores es el primer paso para construir un compliance fuerte, útil y real. Conversa con tus equipos sobre cómo se vive el compliance y apuesta por un cumplimiento más humano, más vivo y útil. Muchas gracias, Orlando, y gracias a ustedes por acompañarme. Nos vemos en la próxima cápsula y hay mucho más que aprender en el mundo de compliance. Hasta luego.
Gracias, Fidel. Ahora les presentamos el segmento de tecnología. Tanto los usuarios particulares como las empresas podrían acabar pagando más por el uso de la inteligencia artificial. El motivo, los más recientes aranceles que está imponiendo la Casa Blanca. Aunque el impacto directo afectará principalmente a Estados Unidos, hay varios factores que pueden hacer que la subida de precios se extienda también al resto del mundo. La guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos puede encarecer la construcción de centros de datos, lo que impactaría de alguna forma en el precio de los servicios de inteligencia artificial. El foco está en el acero y el aluminio, dos materiales clave no solo para levantar la estructura física, sino también para sistemas de refrigeración, racks de servidores y bandejas para el cableado. El conflicto también alcanza a la industria de los semiconductores. Aunque algunos dispositivos están exentos, ciertos GPU diseñados para inteligencia artificial están incluidas en los nuevos aranceles. La cadena de suministro en este sector es global y compleja, y estas medidas pueden generar efectos en cascada. Seguimos con el programa y ahora les presentamos nuestro segmento Resumen de Actualidad. El Ministerio de Comercio e Industrias recibió la notificación formal de First Quantum Minerals que suspende el arbitraje contra el Estado panameño. De acuerdo con el MISI, recibió la confirmación de que First Quantum Minerals suspendió el arbitraje que mantenía en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones. La decisión abre el camino para que el gobierno de Panamá inicie auditorías con miras a una decisión sobre el funcionamiento de la mina de cobre. En otra información, en una decisión que sacudió los mercados internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió por un periodo de 90 días el alza de los aranceles que había impuesto previamente a 75 países. La medida, que reduce la tarifa arancelaria al 10% durante este lapso de tiempo, no aplica a China, país a que por el contrario Trump incrementó los aranceles hasta un 125%, también con efecto inmediato. Por último, la inteligencia artificial sigue siendo una de las principales prioridades para los líderes empresariales de todo el mundo en este año 2025, con un fuerte enfoque en obtener resultados tangibles de sus iniciativas de inteligencia artificial. Este año, 1 de cada 3 empresarios a nivel global planea destinar más de $25 millones a la inteligencia artificial. La encuesta global al radar de Boston Consulting Group indica que las empresas líderes destinan más del 80% de sus inversiones en inteligencia artificial para remodelar funciones claves e inventar nuevas ofertas, mientras que otras concentran el 56% de sus inversiones en inteligencia artificial en iniciativas de menor escala y enfocadas en la productividad. Vamos ahora a nuestra segunda pausa comercial. Estamos de vuelta y nos vamos ahora hasta Lima, Perú, donde se encuentra José González, con quien analizaremos cómo queda el mundo y qué se nos viene tras los aranceles de Donald Trump. Hola José, bienvenido a Financiero News. Pues encantado, Orlando, siempre estar con ustedes. José, empezamos por saber, que tú nos digas como especialista y analista que estás viendo todo lo que ocurre, ¿qué es lo que está buscando Donald Trump con toda esta lluvia de aranceles y presiones a los mercados comerciales internacionales? Es difícil en este momento terminar de entender qué es lo que busca el presidente. Es decir, si entendemos lo que busca, lo que está buscando en última instancia, y lo dijo en el mensaje en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca cuando anunció las tarifas, que pretende presentar un gran proyecto legislativo en el Congreso. Hay que tomar en cuenta que el presidente tiene una minoría muy estrecha, 3 senadores y 4 diputados nada más, para prolongar la reforma fiscal que hiciera en su primer gobierno y que se vence el próximo año, y lo que pretende es prolongarla en el tiempo, manteniendo las tasas de impuestos bajas para las corporaciones y sectores de menos ingresos, y quiere compensar esa reforma continuada, esa continua reforma fiscal
con el incremento en las tarifas y sin embargo lo que ha hecho es declarar una guerra global de tarifas que tira a los mercados absolutamente ansiosos en un proceso de incertidumbre que están marcando una volatilidad que no se veían desde el comienzo de la pandemia, desde la crisis hipotecaria del 2008-2009, incluso desde el gran colapso de la bolsa de 1929, a sus anuncios de aumentar las tarifas de China al 34% y en la respuesta de China de hacerlo al mismo nivel. Ya ha anunciado que va a subir las tarifas de China al 104% y China respondió con el 84%. Por lo tanto, la propuesta del presidente Trump de compensar la reforma fiscal con ingresos tarifarios lo que está generando es un temor a una estanflación global, es decir, recesión con inflación, que va a desafiar ese ingreso tarifario que podría no materializarse en ese escenario. Precisamente esto te quería preguntar. Estamos entrando a una contracción mundial a raíz de todo lo que está ocurriendo, o vamos a una recesión mundial con todas estas cosas. Lo que va a suceder es que el problema con Estados Unidos creció 2.8% el año pasado. Ya la Reserva Federal ha dicho que podríamos crecer 1.7 este año y el Fondo Monetario Internacional incluso habla de 1.2. Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs hablan de una posibilidad de recesión de entre el 40 y el 60%. En la medida que las tarifas son un impuesto al consumo y la economía norteamericana depende en el 70% de su crecimiento del consumo. Y esto lo que va a generar son condiciones recesivas o desaceleración que se va a sentir como una recesión en la medida que Estados Unidos, si no consume, no crece, que están afectando a los mercados bursátiles globales y ya también a los mercados de renta fija, porque la tasa de interés del bono a 10 años de Estados Unidos se cerró y se ha vuelto a abrir, reflejando que el temor se va generalizando día a día en la medida que la confrontación entre China y los Estados Unidos continúa. Por otro lado, China ha dicho que va a llegar hasta las últimas consecuencias, en la medida que China tiene intereses que no son solo estrictamente comerciales, sino geopolíticos. China no puede perder espacio geopolítico y geoeconómico de cara a los Estados Unidos y está planteando un liderazgo de rebelión contra las tarifas de los Estados Unidos que podrían hacer que el planteamiento de Trump fracase y que se genere esta temida estanflación que los mercados bursátiles siguen manteniendo en su volatilidad día a día. Entonces nos mantenemos en una incertidumbre, José, ¿hacia dónde vamos? Entonces estamos caminando a ciegas en un futuro en donde los grandes sectores o bloques comerciales van a decidir lo que van a hacer los países pequeños. Exactamente, los países pequeños, en la medida que son tarifas a 185 países de por lo menos 10% y no han terminado los anuncios de las tarifas, vienen anuncios a tarifas a los fármacos, a la madera, a los minerales críticos, es decir, estamos involucrados todos y si el mundo entra en recesión, las cadenas de transmisión de esta crisis no solo van a ser por las tarifas mismas, sino porque todo lo que producimos no va a tener la demanda que se esperaba que iba a tener, y en la medida que la demanda sea cuestionada, la inversión es cuestionada, lo cual hace que el ciclo económico entre en un proceso de contracción más o menos inevitable. Así el presidente Trump retrocede en sus anuncios tarifarios y dé una moratoria, cosa que el mercado esperaba en algún momento esta semana y abandonó, pero sin embargo ya la desconfianza con una administración que tiende a ser muy volátil no va a desaparecer, así desapareciesen en un supuesto negado las tarifas anunciadas. Muchas gracias, José, por tu análisis. Fue José González, Managing Partner de GSG Advisor, en nuestro segmento Desde el Mercado. Nos vemos la próxima, José. Encantado, un placer siempre, a la orden. Avanzamos y ahora le presentamos nuestro segmento de Logística y Marítimo. La Junta Directiva del Canal de Panamá autorizó el inicio del proceso de licitación del desarrollo de la actividad de trasiego de productos energéticos para complementar el funcionamiento de la vía interoceánica. Esta actividad es parte del desarrollo sostenible de la ruta de la ribera oeste del Canal de Panamá, que incluye actividades y alternativas que complementen el transporte de productos por la vía marítima. El desarrollo de esta actividad consolidará la posición estratégica de Panamá, así como mantendrá competitivo al canal, ampliando su capacidad.
luego de una evaluación rigurosa por el canal y sus asesores externos para determinar su viabilidad y cumpliendo múltiples etapas durante aproximadamente 2 años, la administración presentó una solicitud de autorización para adelantar el proceso de licitación sustentada en una propuesta de iniciativa privada. Amigos, así llegamos al final de nuestro programa y nos despedimos. No sin antes reiterarles que pueden volver a ver esta edición en nuestro canal de YouTube y le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. La invitación para la próxima semana con la información que usted necesita saber para tomar buenas decisiones. Hasta pronto.